Buenos días, Luis. No. Me gustaría empezar esta entrevista, te podías presentar, nos expliques pues, qué empresa representas y el funcionamiento de esta empresa. Bien, mi nombre es Luis de Andrés Vicente, soy ingeniero, especialidad en informática de gestión. Estoy certificado por Scrum Manager en gestión de proyectos por medio de metodologías ágiles y actualmente estoy finalizando mis estudios de grado multimedia. A lo largo de estos años, mi trayectoria profesional he pasado por varias multinacionales y ha estado focalizada en área de servicios tecnológicos o tecnologías de la información. Actualmente tengo una empresa desde hace 10 años, que es Endeos, que está focalizada también en todo lo que está relacionado con este sector, que es tecnologías de la información. Hacemos desde implantación de empresas en la nube, administración de sistemas informáticos, implantación de sistemas de información, ERP, CRM, desarrollo de páginas web y servicios relacionados. ¿Cuántos socios sois actualmente? Actualmente somos 3 socios. 3 socios. 2 trabajadores y uno que no lo es. ¿Qué es lo que te llevó a plantearte el hecho de crear tu propia empresa? Bien, me planteé el hecho de desarrollar mi propia empresa porque a lo largo de los años, en las empresas en las que había estado realizando mi actividad, yo siempre me he considerado una persona proactiva, pro empresa, siempre me he preocupado porque las cosas, no solo las mías, sino de otras áreas fueran bien. Y vi que durante este tiempo vi que era difícil escalar en una empresa multinacional y creía que no, el valor que yo podía aportar a la empresa no era respaldado, no era recompensado correctamente por la propia empresa. Por la propia empresa. Entonces me planteé, sería una situación en el último trabajo en la empresa en la que estuve. Tuve la oportunidad de ir a 2 empresas. En una no se decidió, en la otra empecé y una vez empezada la otra empresa me llamaron de la otra, pues si quería un año después, cuando ya llevaba un año desarrollando mi trabajo, para ver si quería llevar la informática en paralelo, ¿no? Y fue como la semilla para empezar el proyecto. Yo iba haciéndolo en mis tiempos libres y a partir de ahí, se desarrolló todo el proyecto hasta que hubo un momento determinado también que la empresa en la que estaba sería una situación también que creía que no era adecuada y entonces me decidí, fue el momento que dije ahora o nunca, ¿no? ¿Tu familia o tus amigos influyeron en el hecho de crear tu propia empresa? Por una parte sí y por otra no, me explico. En principio cuando quise montar el proyecto, hicimos un proyecto inicial con un grupo de amigos, éramos 6, todos un poco tenían diferentes situaciones. Y claro, cuando planteas los números y planteas todas las cosas encima de la mesa, pues es cuando la gente parece como que se echa atrás, ¿no? Primero todo el mundo es muy valiente y al final me encontré que me quedé solo. Entonces el principal apoyo que tuve fue el de mi mujer, el de mis padres, evidentemente, y mi mujer, aprovechando que estudiaba ciencias empresariales, pues me empezó ayudando con toda la parte económica. Luego, posteriormente, se incorporó Óscar, que es mi amigo y socio, y desde entonces está conmigo. Muy bien. ¿Qué importancia crees que tiene la motivación para un empresario o un emprendedor? La motivación, ya no para un empresario, sino creo que para cualquier tipo de actividad que se realice es fundamental. La motivación, mucha gente piensa que la motivación te vas a levantar por la mañana, te va a llegar la motivación y no es así. Cada día todos tenemos ese diálogo interior, ¿no? Y tú tienes que construir ese diálogo siempre en un sentido positivo. Esa motivación al final tú es la que tienes que transmitir a tu equipo, porque creo que además es el motor, tu equipo es el motor y tú le transmites esa energía para que funcione. ¿Tienes algún modelo a seguir, algún referente? La verdad es que durante todos estos años no me he fijado en nadie en concreto. Sí que es cierto que estos últimos años, pues leyendo más, informándome más, pues sí que he seguido a algunos empresarios conocidos, pero no he tenido un modelo a seguir, digamos, principal, o decir, me quiero parecer a eso. No, en principio no he tenido a nadie. Lo he hecho todo prácticamente por mi cuenta. ¿Tu formación está ligada o se ajusta a tu experiencia profesional? Sí, toda mi experiencia profesional ha sido siempre ligada al ámbito de tecnologías de la información. Yo he estudiado ingeniería informática de gestión y está 100% ligada.
¿Y continúas formándote? ¿Crees que la formación que es necesario o importante continuar formándote? La formación es vital. Para cualquier actividad que realices, la información es vital para poder seguir un desarrollo de manera continuada. El mercado cambia constantemente y tú tienes que estar alerta de esos cambios del mercado. La mejor manera es formándote de nuevas tecnologías. Sobre todo en el sector en el que yo trabajo, la tecnología cambia cada día. Claro. Si no estás formado, no ves nuevas oportunidades de negocio, o te puedes encontrar que te realicen peticiones clientes y que no conozcas un tema. Tienes que estar volcado en dedicar una gran parte. Yo siempre le digo a mi equipo que tienen que dedicar una parte de su tiempo personal a formarse, aparte de lo que se puedan formar en la empresa, evidentemente, pero yo tengo un gran volumen de horas personal que los dedico a la formación. Bueno, de hecho, formación continua. Sí, formación continuada. ¿Tu experiencia profesional te ha preparado para gestionar tu propio negocio? No sé si nos podrías explicar cómo te ha preparado. Bien, mi experiencia profesional me ha preparado principalmente para la parte técnica, igual que mis estudios. Para la parte de empresa, yo creo que no. La parte de empresa, formación continua, lo que estábamos hablando hace un momento. Yo creo que aún en los estudios falta esa parte. Creo que cada vez se está mejorando más esa parte de formación de lo que es administración de una empresa. Antes, por ejemplo, las titulaciones antiguas no tenían prácticas en empresa. Independientemente de la parte técnica, la parte económica, por ejemplo, yo soy bastante desconocedor de la parte económica. Creo que hay que formarse en todo eso, es importante formarse de toda esa parte. ¿Cómo nació tu idea? Bien, la idea de negocio no fue una idea como tal, no fuimos a crear un producto, sino que yo me encontraba en la situación que comentaba antes, que me encontré trabajando en una empresa, tuve la oportunidad de colaborar con otra, pues lo típico, te das de alta para poder darles servicio, y dando este servicio tuve la oportunidad de conocer otras empresas y vi muy claro que las empresas, desgraciadamente, del sector tecnológico, pues sobre todo orientadas a pyme, hay muchísimo intrusismo y realmente no se dan unos buenos servicios además de continuidad, ¿no? Porque yo lo que veía es que a las empresas a las que visitaba, todo lo que me encontraba trabajaban las empresas de servicios tecnológicos en plan apagafuegos, ¿no? Que yo le llamo que es que te llaman, solucionas el problema y punto. Y yo creía que eso no era una manera profesional de llevarlo, ¿no? Entonces vi que ahí había un nicho de dar un buen servicio al cliente, que creo que no se da en general. ¿Y aquellas ideas iniciales que tú tenías cuando empezabas con tus compañeros a pensar, al final, cómo las acabaste llevando a la práctica? Bien, principalmente las ideas, como te comentaba, no es que hubiera una idea general, sino una idea en concreta, sino que yo cogí metodologías, métodos, buenas prácticas que había visto que realizaban en las empresas en las que yo estaba, a nivel multinacional. Pues había unos métodos, había unos procesos, había una serie de buenas prácticas, y yo cogí todas las que más me interesaron, todo el know-how que se llama, ¿no? Acumulado a lo largo de los años, y lo apliqué a lo que es la pyme, buscando siempre dar un buen servicio al cliente final y que nosotros, evidentemente, pudiéramos llevarlo a cabo, no buscando crecer en demasía, sino buscando un buen servicio. ¿Qué obstáculos te has encontrado a la hora de desarrollar tus planes? Bien, para desarrollar los planes, el principal obstáculo, quizá, por un lado, la falta de ayudas, falta de información también. Y luego, por otro lado, lo que comentaba ya, el tema del intrusismo. Cuando tú vas a visitar a un cliente, hay 1000 empresas de tecnología y cada 2 por 3 les visitan a las empresas. Entonces, es uno de los principales. Cualquiera hoy día hace un curso y dice que administra sistemas informáticos, o hace un curso de 20 horas y dice que hace páginas web, ¿no? Realmente te encuentras que tienes que competir con gente que la verdad va por precio, pero llegado a un punto ya no interesa ir a ese cliente, ¿no? Porque si va por precio, si no saben valorar el trabajo que haces, yo siempre me referencio al trabajo y a las referencias de otros clientes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo cuando llevamos un tiempo trabajando con un cliente, le solicito permiso para poder dar personas de contacto, nombre de la empresa, porque no sirve de nada que yo vaya a un cliente, le explique lo bien que lo hacemos o los servicios tan buenos que tenemos,
porque, lo dicho, hay 1000. Entonces yo creo que las referencias y el trabajo que realizas con otros clientes habla más que lo que yo pueda decir en una reunión. Es lo que te puede avalar. Sí, exacto. Entonces, te has referido que tenías obstáculos a nivel de ayudas. ¿Qué tipo de ayudas que piensas que deberían de haber? O... Bueno, yo pienso que lo principal es, como en otros países a nivel europeo, creo que lo principal sería reducir los costes de implantación o los costes, por ejemplo, para arrancar o... por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que es el tema de los autónomos. Hay países a nivel europeo que tú no empiezas a pagar autónomos hasta que no llegas, por ejemplo, a una cifra de facturación. Yo me encuentro, por ejemplo, que las pocas ayudas o bonificaciones que he tenido o que ha habido en la empresa ha sido cuando he pasado a una persona, por ejemplo, a contrato indefinido. Yo todo el personal que tengo lo tengo indefinido y en ese momento que lo haces indefinido sí te dan una bonificación. Pero claro, tienes que hacer crecer mucho el negocio para poder empezar a contratar personal y que tengas un sueldo que te permita vivir. Ayudas, yo creo que sería muy importante todo lo que es cuotas de autónomos, gente que como yo llevamos 10 años que hemos apostado por tener personal, por contratar personal. No solo creo que haya que dar bonificaciones a la hora de hacer a alguien indefinido, sino a la hora de contratar. Si ves que tienes 1 o 2 y ves que a lo largo de los años esa empresa va contratando personal, no está echando gente, bueno, aparte del tema de la crisis, ¿no? Pues yo creo que a esas empresas hay que ayudarlas, porque además la pequeña empresa es al final lo que es el tejido empresarial del país. Entonces, ahí creo que tendría que haber más ayudas y reducir cargos como IRPF o otros tipos de impuestos con los que nos gravan. Tú has pasado por la época de la crisis, supongo que también te ha afectado. Sí. ¿Cómo has salido de estos obstáculos que te ha puesto la situación económica? Nosotros hace unos años teníamos un compañero que, bueno, desgraciadamente murió. Siempre hablábamos y siempre decía él, siempre que voy a las cenas, siempre todos mis compañeros se está afectando y a nosotros no nos afecta. Bueno, pues realmente durante muchos años no nos ha afectado la crisis, pero llegado el 2013, pues se dieron una serie de circunstancias, contratos que acaban o contratos que no se renuevan, de repente te encuentras con una serie de clientes que tenías importantes que te cierran. Bueno, nos pilló de lleno. Entonces, yo uno de los principales problemas que vi que teníamos era que nos flexibilizábamos mucho nuestro trabajo. Dábamos el tema de los pagos, dábamos pagos 30, 60, 90 días, incluso hacíamos broma en la oficina a veces, forma de pago es cuando le da la gana también. Entonces hubo un momento que hubo que romper con todo eso, ¿no? Y como decía Buda, ¿no? Volvimos al principio del camino, cogimos de nuevo el camino bueno y lo trazamos de nuevo el camino. Entonces cambiamos muchas cosas. Durante el 2014 nos dedicamos a reorganizar toda la empresa, a reducir gastos al máximo. Pasamos todos los servicios, esto a algunos compañeros les ha sorprendido cuando hablo con ellos, pasamos todos los servicios a prepago. Bueno, tomamos una serie de medidas para, al final del 2014 nos encontramos que ya habíamos encauzado de nuevo la empresa, ¿no? Y bueno, fueron medidas a nivel de reducción de costes económicos. Evidentemente hubo personas que dependían de una serie de proyectos que hubo que reducirlas. También coincidía que una serie de personas que a lo mejor tampoco habían encajado con nuestro modelo, pero gracias a todo ese trabajo de reestructuración, pues seguimos manteniendo y ahora estamos en crecimiento. ¿Y has recibido algún apoyo para superar todos los obstáculos que has ido teniendo desde que iniciaste esta actividad? ¿Apoyos te refieres a nivel estatal o te refieres general? ¿Entidades? Sí, por ejemplo estatal. Bueno, estatal prácticamente yo creo que nada. O sea, da pena decirlo, pero a nivel de Estado yo creo que hay muy poca cosa. Como comentaba antes, aparte de alguna bonificación por hacer a alguien indefinido, pero es que eso al final es peccata minuta. Quiero decir, realmente te ayuda un mes o dos, pero de continuidad no hay nada. Sí que, por ejemplo, nos acogimos a un ICO, que esto, bueno, pues siempre te ayuda, pero igualmente, bueno, yo creo que en general no hay demasiadas ayudas. Creo que es una cosa a mejorar. ¿Cuáles son para ti las principales competencias que se requieren para crear y para dirigir una empresa? Competencias para crear o dirigir una empresa. Bien, para crear una empresa no creo que haya que tener unas competencias especiales, ¿no? Porque realmente yo una vez visto lo visto, evidentemente a mí
buscado asesoramiento para hacerlo, pero una vez conoces el procedimiento, los procesos que hay que seguir para montarla, yo creo que montar una empresa lo puede hacer cualquier persona. Otra cosa es ya mantenerla en el tiempo, ¿no? Mantenerla en el tiempo, yo creo que lo principal, volviendo a lo de antes, es la formación. Tú tienes que estar en formación constante y de todos los ámbitos, no solamente de tu sector, por ejemplo, en mi caso el tecnológico, sino para dirigir una empresa, evidentemente hay que conocer la parte económica, hay que, diferentes temas, comunicación, redes sociales, hablábamos el otro día, por ejemplo. Tienes que estar en constante formación para liderazgo de equipos. Lo que comentábamos, en diferentes formaciones es Sí, o sea, me refiero que, tú ya estás diciendo, aparte de la formación, pero una formación más en gestión empresarial. Sí, exacto, para gestión poder empresarial. dirigir, Perdón que me he quedado un poco, para poder dirigir la un poco en empresa. blanco. No, ya es esto. ¿Crees que es importante asumir riesgos? Sí, yo creo que es importante asumir riesgos, pero controlados. Quiero decir, controlados quiero decir que yo siempre busco un poco como cuando vas a comprar algo, que dices busco una relación calidad-precio, pues los riesgos creo que hay que asumirlos en función del coste y del beneficio que vayas a tener, ¿vale? Y principalmente también que los riesgos sean adecuados al objetivo que te marcas. Es decir, no tiene sentido que asumas riesgos en algo que no te lleven a un objetivo concreto que tengas marcados. Principalmente eso. En tu caso, los riesgos que puedas tener en tu empresa, ¿los evitas? ¿Haces una previsión de lo que puede pasar? Bien, internamente creo que es más fácil, los riesgos de nuestra empresa es más fácil. Pero, digamos, de cara al cliente, siempre lo que buscamos es que en cualquier proyecto o en cualquier servicio minimizar el riesgo o el impacto que pueda tener o las problemáticas que le puedan surgir. Analizamos todos los pros y los contras de cualquier proyecto, de cualquier servicio y siempre buscamos el minimizar los riesgos al cliente, que al fin y al cabo es el que te va a pagar por el servicio y el que te va a dar de comer. En tu empresa, ¿quién es el responsable de la toma de decisiones? Bien, el responsable final, evidentemente, soy yo. Eres tú. Y en tu caso, ¿sigues algún proceso en la toma de decisiones en tu empresa? Sí, bien, aunque el responsable final de cualquier decisión soy yo, a mí hay una cosa que creo que debe ser así. Me gusta contrastarlo con todo el equipo, no con una o dos personas. En mi caso, al ser una pyme también es más fácil, pero me gusta contrastarlo con todo el equipo. Cuando, por ejemplo, comentábamos ahora recientemente un cambio de horario o hacemos algún cambio en alguna metodología o alguna cosa, me gusta, si puede ser, pues lo reúno a todos o voy, conforme el día a día nos deja, lo voy contrastando individualmente. Entonces, me gusta, ya que tienes personas de valor y que te dan valor a la empresa, pues que aporten ese valor y que den su opinión. Evidentemente, al final soy yo el que toma la decisión, pero me gusta me ayuda el contrastarlo con los demás. Que sea una decisión lo más consensuada, correcta y consensuada posible. ¿Cómo es de importante para ti la creatividad en el desarrollo y en la gestión diaria de la empresa? Y cómo utilizar, si es que la utilizas, cómo utilizas esta creatividad en tu organización. Sí, la creatividad es otro de los puntos importantes. Evidentemente, cualquier trabajo requiere una cierta parte de creatividad. Y en nuestro caso, por ejemplo, una de las cosas una de los métodos que utilizamos es el brainstorming o lluvia de ideas, ¿no? Lo que hacemos es habitualmente, semanal o quincenalmente, dependiendo del calendario, tenemos unas reuniones y en esas reuniones cada uno, pues igual que en tema de decisiones, aporta su valor, aporta su conocimiento, aporta sus ideas y a partir de esas ideas, pues evidentemente buscamos pues, soluciones a problemas diarios, a temas de proyectos, a rumbo de la empresa. A mí me gusta que aporte valor todo el equipo. ¿Utilizas la creatividad para solucionar problemas? Sí, es bastante habitual. La creatividad a la hora de solucionar problemas, yo en mi caso, mucha gente se focaliza cuando surge un problema, empiezan como digo yo, a jugar con el problema, a darle vueltas al problema. Yo creo que tengo bastante capacidad, tengo capacidad de abstracción y me focalizo enseguida en la solución. Intento diluir el problema lo antes posible y focalizarme en buscar soluciones o alternativas a la problemática que nos estamos encontrando.
¿Cómo estableces los objetivos en tu empresa a largo y a corto plazo? Estableciendo objetivos. Bueno, nosotros ahora, por ejemplo, a final de año, lo que hago es empezar a reunirme con el equipo y marco objetivos individuales y grupales. Lo que hago es sentarme cada una de las personas, o sentarme con los equipos. En nuestro caso, pues bueno, en el caso de los equipos, como somos pequeños, es más fácil. Y lo que hago es marcarles objetivos que quiero que hagan mensualmente, que quiero que hagan trimestralmente, para que al final del año cumplamos una serie de objetivos que yo creo que tiene que buscar la empresa. Sobre todo, lo que para mí más importante de los objetivos es cuantificarlos. Cuantificarlos en el sentido de que no puedes mejorar nada que no puedas cuantificar. Esto hace poco lo comentábamos también en otra formación. Entonces, marcamos una serie de objetivos siempre cuantificados. Ahí hace poco leía sobre el tema, sobre John Fitzgerald Kennedy, ¿no? que uno de los objetivos que marcó en la década de los 60 es llevar el hombre a la luna. Llevar el hombre a la luna como tal no es objetivo. Él dijo llevar el hombre a la luna antes de finalizar la década, y en el 69 pues llegó a la luna. Llegó a la luna. ¿Utilizas algún procedimiento para conseguir estos objetivos? Sí, habitualmente después de, bueno, hablando con el equipo y contrastándolo todo, lo que hacemos es documentarlo. Una vez los tenemos cuantificados y sabemos a dónde queremos llegar, lo que hacemos es documentarlo. Y nosotros, evidentemente, al ser una empresa de tecnología, tenemos la gran suerte de que disponemos de softwares, y para nosotros es más fácil, o de programas, es más fácil manejarlos y llevar un día a día con cualquier software de gestión que hay en el mercado. ¿Cómo te aseguras que te comunicas de una manera clara con tu equipo de trabajadores, con tus socios, con tus clientes? Vale, habitualmente con mi equipo de trabajo, siempre, si no estoy en visitas, siempre por lo menos 15-20 minutos a primera hora me siento con cada uno de ellos. Lo mismo que comentaba anteriormente, para una pyme es más fácil, para una empresa grande quizás se debería hacer por equipos, ¿no? Pero yo hablo cada día con ellos, siempre que puedo. Si a lo mejor un día no puedo hablar con ellos, pues no pasa un día o 2 días seguidos sin que hable con ellos. Para mí, principalmente, la comunicación con ellos es lo más importante. Me tienen que transmitir su día a día, qué problemáticas están encontrando, para yo buscar solución a esas problemáticas. Con los socios pues es lo mismo, pero con un decalaje de tiempo posiblemente más amplio. A lo mejor pues mensualmente repasamos los números, trimestralmente vemos la evolución de la empresa. Y con los clientes la comunicación realmente ha de ser continua. Sobre todo tenemos una persona que, como digo yo, es punta de lanza, que mantiene comunicación constante con los clientes, incluso con los que tenemos menos comunicación, para saber cómo va todo. Porque a veces no tienes comunicación con un cliente por la razón que no tiene problemas, pero llamar, todo va bien. O, por ejemplo, si surgen proyectos nuevos, evidentemente hay que reunirse con ellos, o si tenemos productos nuevos, les invitamos a conocerlos para que tengan nuevas oportunidades, por ejemplo, de reducir costes. Entonces, la comunicación es muy importante. ¿Y la comunicación desde todos los ámbitos, telefónica, presenciales? Sí, realmente, bueno, yo, por ejemplo, habitualmente hago visitas, hago más visitas a clientes nuevos, pero porque evidentemente, como hay un equipo, el equipo tiene un día a día con el cliente y mantiene esa comunicación. Yo, evidentemente, cuando es necesario intervengo, sobre todo en proyectos, por ejemplo, si encontramos alguna dificultad, pues soy yo el que, digamos, empuja para mirar de solucionar con un proveedor, con el cliente, con lo que sea necesario para llevar a cabo ese proyecto, pues soy yo el que empuja para poder llegar a buen puerto. ¿Qué es la negociación para ti? ¿Qué es la negociación? Bueno, la negociación para mí es llegar a un punto de encuentro, ¿no? Un punto de encuentro equilibrado. Al fin y al cabo, cuando hablas con un cliente, evidentemente siempre va a buscar pues intentar reducirte costes o cambiarte formas de pago. Para mí la negociación es buscar un punto de equilibrio al final entre las dos partes y que sea de interés para ambas partes. ¿Y varía la negociación a nivel de si negocias con trabajadores, o negocias con los proveedores, o negocias con los clientes? Bueno, internamente, para mí la negociación con los trabajadores, para mí son trabajadores, es lo primero de todo. Yo me he rodeado de lo que creo que es un grupo humano que al final creo que son amigos. Entonces, con los trabajadores siempre, previsiblemente, es más fácil, porque tienes un día a día, estás codo con codo trabajando en la oficina, y entonces cualquier punto de encuentro, buscar un punto de encuentro siempre es más fácil. Con el cliente, lo que comentaba antes también, siempre él va a buscar bajarte el precio
o acortarte los tiempos, o, bueno, pero siempre buscando el punto de equilibrio. Desde tu punto de vista, ¿qué se necesitaría para ser, o qué se necesita para ser un buen líder? ¿Qué es necesario para ser un buen líder? Primero debes de tener muy claro que lo eres. O sea, porque tienes que saber que empatizas, que llegas a la gente, que eres capaz de transmitir lo que quieres para tus proyectos o tus objetivos, cuáles son. Y sobre todo para ser un buen líder, hace poco también leía que un buen líder no es mandar mucho, sino es ser capaz de servir mucho. O sea, uno de los objetivos que tengo es servir. Uno de mis anhelos es servir a mis compañeros de trabajo, servirles para que lleguemos juntos a unas metas. Entonces, un buen líder no es aquel que manda mucho, sino es aquel que sabe tratar con las personas, que sabe sobre todo escucharlas y al final empatizar, ponerte en el lugar de ellas y al final trabajar todos a una buscando unos objetivos comunes. ¿Y nos podrías dar un ejemplo de cómo desarrollar un equipo de trabajo eficiente? Un equipo de trabajo eficiente respecto a metodologías, en general. A mí me ha ayudado mucho en la gestión de proyectos, estudiar todo lo que es metodologías ágiles, luego técnicas de gestión de tiempo, aunque hace poco también leía que el tiempo es imposible de gestionar, ¿no? También comentaba en una de las formaciones, pero gestionar el tiempo es importante porque tú las horas que dedicas de tu trabajo diario tienes que saber a qué se están dedicando, entonces tienes que saber qué horas se dedican a un proyecto. En nuestro caso, ¿vale? Porque la empresa son servicios, entonces en otro tipo de empresa a lo mejor no es tan factible, pero en nuestro caso para mí es muy importante saber en qué se van las horas. Entonces también hemos cambiado el horario, como te comentaba antes, organizamos las mañanas, por ejemplo, en bloques de 2 horas utilizando técnica de Pomodoro. La técnica de Pomodoro, por ejemplo, te organiza los tiempos en bloques de 25 minutos y te deja 5 de descanso. Para nuestro trabajo 25 minutos es muy corto. Nosotros lo que hacemos es bloques de 2 horas para determinados proyectos y hacemos 15 de descanso. Comentas con compañeros, te das una vuelta, te tomas el café. De esta manera lo que consigues es un poco de desconexión durante unos minutos para reengancharte de nuevo otra vez con intensidad al siguiente proyecto o a la siguiente tarea que tengas que realizar. Esto la verdad es que funciona bastante bien y hemos conseguido aprovechar más el tiempo y ser más productivos. Y un clima laboral, pues más... No, por supuesto, el clima y el ambiente siempre es muy importante. Yo necesito saber que mi equipo es de confianza y que yo soy confiable. Entonces, siempre intento transmitir Hace poco una persona me criticaba el que transmito que soy honesto, me lo decía como una crítica. Yo creo que no es así. Es decir, yo creo que mi equipo sepa que soy de confianza y que lo que digo se va a cumplir. Y evidentemente yo necesito que mi equipo sea de confianza. Por eso antes cuando comentábamos la parte de que hubo que reducir el personal, sí, hubo un momento que tuvimos que reducir el personal, pero realmente era gente que tampoco había encajado en la filosofía, por lo tanto tampoco me supuso un problema. ¿Cómo puedes controlar las actividades diarias y las actividades a largo plazo en tu empresa? Bueno, como comentaba antes, al ser una empresa de servicios tecnológicos tenemos muy fácil el hecho de que tenemos herramientas a nuestra disposición para controlar todo lo que son horas, todo lo que son tareas, todo lo que son proyectos en general y evidentemente al final eso convertirlo en horas que podemos documentar al cliente. Nosotros hemos puesto nos pasaba que con clientes a veces que nos decían, bueno, os pagamos los servicios pero no tenemos muy claro el trabajo que se realiza, ¿no? Porque la parte de tecnología es un poco difusa, ¿no? Entonces nosotros ¿qué hicimos? Hemos puesto una herramienta al servicio del cliente que tiene su usuario, su contraseña, entra y ve todo el trabajo que se va desarrollando a lo largo de los años, a lo largo del año, a lo largo de los meses. Cada día pues, se reporta en esa herramienta el trabajo que se hace para un determinado cliente o para un determinado proyecto. ¿Y cómo utilizas la supervisión y el diagnóstico para evitar riesgos futuros? Bueno, estas herramientas evidentemente nos dan un valor, nos dan estadísticas y con esas herramientas podemos monitorizar, ¿no? Además con metodologías que seguimos, he comentado al principio que
que yo estaba certificado en metodologías ágiles, ¿no? Pues tenemos herramientas y gráficas que nos permiten monitorizar y seguir el proceso del proyecto o saber qué horas se están dedicando a un servicio para que al cliente al final el servicio le sea óptimo. Y riesgos futuros, supongo, también. Sí, hombre, los riesgos siempre, ya lo comentábamos antes también, se han de controlar, has de buscar minimizar el impacto de cualquier riesgo. Siempre, evidentemente, surgen problemas, los problemas siempre están ahí, siempre acaba saliendo algo, pero mediante el servicio y con el trabajo que realizas durante todo el tiempo, tienes que evitar minimizar el impacto de cualquier riesgo que pueda surgir. ¿Nos podrías explicar un caso donde hayas aprendido alguna cosa de la experiencia y cómo aplicas esta experiencia en tu actividad empresarial? Un caso de... Vale, cualquier tipo de caso, ¿no? Sí, o sea, que hayas aprendido de alguna experiencia vivida. Sí, nosotros hace unos años, precisamente el año que nosotros, como digo yo, nos fue peor, habíamos estado trabajando en un proyecto muy grande, con un cliente grande, habíamos entrado a través de una persona conocida, quería gente y un equipo de confianza que pudiera llevar a cabo el proyecto y me di cuenta, este proyecto salió mal al final, ¿vale? Salió mal principalmente por culpa nuestra. Por culpa nuestra porque en esa época nosotros éramos muy flexibles a decir que sí al cliente a todo. Entonces yo me di cuenta de que al final decir que sí a todo al cliente, al final te acabas tirando piedras, ¿no? Un proyecto, al fin y al cabo, de ese tipo para un cliente grande, sea el que sea, porque nosotros el proyecto lo podíamos haber llevado a cabo perfectamente, de hecho el proyecto se llevó a cabo bien, pero después a la hora de implantarlo fue cuando vinieron los problemas, ¿no? Nosotros, el cliente te tiene que decir qué hacer o qué desarrollar, no te tiene que marcar el cómo. El cliente te contrata a ti y tú eres el profesional y tú tienes que decirle el cómo se va a desarrollar el proyecto. En ese momento, ¿qué pasa? Al ser tan flexibles, hasta esa época, pues ¿qué ocurría? Que nosotros le dejábamos al cliente intervenir en todas las etapas. Y a nosotros, ¿qué es lo que nos pasó? Se flexibilizamos tanto que al final el proyecto, pues, el proyecto a cabo se hizo una demostración que fue bien, pero luego a la hora de implantarlo no hubo manera de poder ponerlo en marcha, digamos. ¿Qué has aprendido entonces durante el proceso de gestión de tu empresa? ¿Y cómo te ayuda esto para evitar errores futuros, para que no os vuelva a pasar, por ejemplo, como os pasó en este caso? Sí, principalmente, a ver, evidentemente, a lo largo de los años aprendes muchas cosas, pero una de las cosas que para mí más importante, y lo digo siempre, es la gestión del no. O sea, la gestión del no es importante para cualquier aspecto. No es decirle que no al cliente de que no le vas a hacer algo, sino que porque le desarrolles un proyecto, digamos que entre todo. No, tienes que tener los requisitos muy bien definidos y todo lo que te pida extra al cliente puede entrar o no dependiendo del desarrollo del proyecto. No todo tiene que ser sí siempre. Igual para precios, tienes que establecer unos límites y a partir de unos límites no pasar de esos límites. Hay empresas que van a precio y yo desde que nos pasó todo esto, yo cuando alguien me entra por tema de precio, prefiero decir que no al proyecto. Es mejor decir que no que pillarte los dedos. ¿Cómo organizas tu trabajo diario y cómo organizas tus actividades semanales? Bien, principalmente, bueno, tenemos, como comentábamos también antes, tenemos una serie de herramientas y lo que hacemos es, yo siempre intento agendar el máximo posible la semana y en el caso, bueno, siempre lo que intentamos es todos los viernes organizar la semana siguiente. Entonces, todo lo que son visitas, trabajo, en el caso de los proyectos, como comentaba antes también, pues bueno, asignar horas a determinados proyectos y si es necesario y según el calendario o lo que vaya saliendo, pues movemos las actividades según lo requiere el día a día. Pero en principio la planificamos siempre los viernes. ¿Os reunís todos, sí. todo el equipo de trabajo? Sí, habitualmente hacemos reuniones semanales o quincenales dependiendo del calendario y hacemos lo que llamamos reuniones que son retrospectivas, ¿no? Miramos ya no el qué estamos haciendo también, sino el cómo lo estamos haciendo. El qué es para planificación y el cómo es, digamos, para mejorar los procedimientos que tenemos o el trabajo, cómo lo realizamos. ¿Tienes alguna sugerencia para llevar una buena organización del tiempo
que hayas aplicado y que te esté funcionando? Sí, antes lo comentaba, el tema de Pomodoro a nosotros nos ha ido bastante bien, ya no los bloques de 25, sino de 2 horas, pero nosotros ahora mismo, sobre todo para desarrollo de proyectos, por ejemplo en el caso de web, que es más específico, hacemos bloques de 2 horas. Entonces, bloques de 2 horas nos permite focalizarnos durante 2 horas en un único proyecto, poder avanzarlo y luego poder pasar a otro proyecto. Esto nos permite llevar varios proyectos a la vez. A priori puede parecer que es menos efectivo, pero claro, si teniendo en cuenta que nosotros nos orientamos a proyectos de pyme, no son unos grandes proyectos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que llevar varios a la vez, no puedes estar solamente focalizado en un único proyecto. Entonces, con estos bloques de 2 horas lo que conseguimos es avanzar varios proyectos en paralelo. También lo que hacemos es marcar horas de trabajo para los proyectos de lunes a jueves. El viernes no agendamos nada. El único que agenda cosas con clientes, digamos, en viernes soy yo, porque los viernes los dedicamos a trabajo productivo para endeos, para comunicación en redes sociales y demás, para nuestras reuniones de planificación, y es exclusivamente para trabajo nuestro de organización, interno de organización. ¿Cómo gestionas el estrés? Gran pregunta, gestión del estrés. Yo hago 2 cosas, principalmente, a más estrés, más deporte. Yo siempre toda mi vida he realizado deporte y siempre he estado muy ligada al deporte. Entonces, en épocas que tengo mucho estrés, lo que hago es ir más a hacer sobre todo ejercicio cardiovascular, ¿no? Yo había jugado al baloncesto, pero bueno, con los años pues bueno, ya dejas de jugar, y lo que hago es ir al gimnasio, cinta elíptica, y hago sobre todo mucho ejercicio cardiovascular. Y luego hace muchos años me inicié con el tema de la meditación, lo dejé, y hace ya más o menos un año que he retomado el tema, y me ayuda mucho a ser más calmado y me ayuda mucho a tener la cabeza más ordenada. ¿Nos podrías explicar una situación de estrés que hayas vivido y cómo la gestionaste, cómo la gestionaste con éxito? Bueno, sí, os puedo, volviendo al proyecto de antes, gestionarla con éxito no sé si puede decir, no. porque no salió bien finalmente, ¿no? Pero en esta situación se dio que cuando finalizamos el proyecto hicimos una demostración. La demostración, pues aparentemente fue todo bien, lo hacía uno de nuestros técnicos que trabajaba en aquel momento con nosotros, y en principio el cliente pues aplazó, esto fue en abril, mayo, aplazó la implantación a septiembre, octubre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La gente, lo que comentábamos, lo que os comentaba antes, teníamos el personal contratado para ese proyecto, tuvimos que reducir el personal, yo sabía que teníamos que afrontar ese proyecto, teníamos que volver a contactar con el personal, no sabíamos si tenía disponibilidad, eso me empezó a generar un poco de ansiedad. Al final, pues bueno, lo que tuvimos que hacer es una auditoría del proyecto para buscar otra persona, porque esa persona ya no quiso saber nada. Nos encontramos que luego el proyecto, ante nuestra sorpresa, no estaba para ser implantado. Evidentemente eso hubo que comunicarlo al cliente. Nos gastamos bastante dinero en hacer una auditoría externa. La empresa nos dijo, bueno, esto requiere que como mínimo 3 meses más de desarrollo. Claro, eso tenía que ser a nuestra cuenta, el cliente ya no quería dedicar más horas. ¿Qué es lo que pasó? Que esa situación un poco me hacía perder de vista el día a día de la empresa, porque el proyecto había sido tan grande que claro, podía tener mucha repercusión para nosotros. Realmente, ¿qué hice esa época? Pues estaba prácticamente día sí día también en el gimnasio para intentar, pues bueno, desfogarme todo lo posible. Al final esa situación, pues bueno, llegamos a un punto de entendimiento, ¿no? Yo creo que el cliente o el responsable, con la persona con la que nos reuníamos, entendió perfectamente que no era una cosa que nosotros hubiéramos hecho a propósito. Nosotros, claro, lo único que pudimos deducir era que la demo había sido una demo guiada y que el proyecto, pues bueno, no estaba para ser puesto en marcha. Y bueno, salió todo bien. Llegamos a un punto de encuentro, como digo yo, un pacto de no agresión. Nosotros entregamos todo lo que se había desarrollado y bueno, en principio se llevó a buen puerto. Acabamos, no salió bien para ninguna de las partes, porque nosotros al finalizar ese proyecto tenía que haber un contrato de continuidad para el mantenimiento y demás. Realmente al final perdimos las 2 partes. Desde el punto de vista de conciliación familiar-laboral, ¿nos podrías hablar sobre el equilibrio que tiene un empresario, que ha de tener un empresario entre la vida laboral y familiar? También otra
Otra buena pregunta, equilibrio. Bueno, a mí al principio me era muy difícil porque, bueno, antes lo comentábamos también, yo soy un poco adicto al trabajo y yo estaba acostumbrado a horario de multinacional. ¿Eso qué quiere decir? Que habitualmente salía a las 6 de la tarde, los viernes salía a las 2 y cuando sales y trabajas para otro por cuenta ajena, pues te olvidas. O no, ¿no? Bueno, yo realmente 100% no me olvidaba porque te sigues formando, te formas para temas que necesita la empresa, pero un poco no tienes tanto peso, ¿no?, sobre la espalda. Al trabajar por cuenta propia, resulta que tienes que hacer lo mismo que cuando trabajas por cuenta ajena, tienes que seguir formándote, pero es que además tienes que seguir mirando cosas para la empresa, para que la empresa evidentemente evolucione. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final estás 12, 14, 16, las horas que haga falta y dedicas muchísimas horas de tu tiempo libre a... Yo me considero una persona completamente 100% conectada a Internet, buscando siempre nuevas oportunidades o nuevos productos que puedan ayudar a la empresa. ¿Qué pasó? Llegado un momento, hablando con mi socio, pues tuvimos que poner límites. Esos límites que hicimos, pues decir, bueno, los viernes por la tarde no trabajábamos, los sábados por la mañana no trabajamos y nos pusimos horario como si fuéramos una multinacional. Esto nos ha ido bien durante unos años, pero evidentemente salir a las 7, pues bueno, te condiciona un poco bastante tu vida personal. El año pasado, ¿qué es lo que hicimos? Reducir la jornada. Y este año hemos cambiado el horario. Este año, por ejemplo, desde el 1 de enero del 2016 empezamos a las 8:30 y acabamos a las 6. Entonces eso te permite, digamos, tener más vida o realizar otras actividades fuera de lo que es el día a día. Además, el cliente si tiene una urgencia o si tiene alguna problemática, ya sabe dónde te puede encontrar. Ya tienen nuestros móviles, tienen para cosas críticas, entonces nos podemos ir a las 6 porque al fin y al cabo, al ser una empresa de servicios, das horario de oficina. Si un cliente tuviera 7 por 24, pues bueno, ya lo negociaríamos, ¿no? Pero no es nuestro caso. Hay clientes que sabemos que trabajan el fin de semana, pero lo dicho, ¿no?, estamos localizables al móvil. Y ante posibles urgencias, sí, pero no suelen ocurrir, no es lo habitual. Para ti, ¿cuáles serían los principales pros y contras de ser empresario? Pros y contras. Contras, clarísimo, la incertidumbre. La incertidumbre, sobre todo en época de crisis. Cuando todo te va bien y la empresa va creciendo, tienes trabajo y hay una época de bonanza, pues no hay ningún problema porque tú presentas un presupuesto y a lo mejor en una semana te contestan. Pero en época de crisis como la que estamos viviendo, lo que ocurre es que tú presentas un presupuesto y nos ha pasado y a lo mejor a los 6 meses el cliente o el potencial cliente contacta contigo por ese presupuesto. Entonces, claro, ese decalaje de tiempo no te entra un trabajo de manera fluida y de manera continuada. Entonces, la gestión de esa incertidumbre para mí es lo más complicado. Pros, los principales es poder hacer las cosas en la manera que tú crees que son mejores, ya no solo para ti y para tu equipo, sino también para el cliente. Y a mí una de las cosas que más me gusta es poder trabajar de tú a tú con mi equipo, sin temas de escalafones, ni jerarquías, ni demás. Para mí, más que trabajadores, siempre digo que me gusta tener amigos en el trabajo. Entonces, para mí, eso es el trabajo en equipo es una de las cosas que más me gusta. Y que te motivan. Y que me motivan, exacto. Sobre todo también el hecho de que todo el equipo, todo el equipo o parte de mi equipo, hemos cogido, por ejemplo, cogimos estudiantes en prácticas, se han formado con nosotros y evidentemente muchos de los conocimientos que han adquirido se los has proporcionado tú, pero luego una de las cosas más que a mí me produce satisfacción es ver cómo evoluciona esa persona y al final acaba sabiendo más que tú de ese tema, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, me motiva también bastante. Y además también reporta positivamente a la empresa. Sí, por supuesto, evidentemente, volviendo al mismo tema de siempre, formación, es vital. ¿Tienes algún consejo ligado un poco con lo que estás diciendo? ¿Tendrías algún consejo, algún comentario, opinión que dar a aquellas personas que se planteen ser empresarios? Consejos. No, bueno, puede haber muchos, pero yo el principal es echarle paciencia, tienen que tener mucha paciencia
y luego echarle horas, echarle muchas horas, porque para mí pongamos la palabra éxito entre comillas, ¿vale? Porque el éxito depende también yo creo que es muy subjetivo, la percepción de éxito depende de cada persona, ¿no? Pero llegar al éxito que tú crees que puedes tener es directamente proporcional a tu cantidad de sacrificio o a las horas que le eches. Al principio tienes que echarle muchas horas, pero es que luego para mantenerlo, que es lo que comentábamos también antes, también hay que seguir echándole horas. Siempre lo que hablamos, buscando un límite de que puedas tener vida. O sea, como suele decir, trabajar para vivir más que vivir para trabajar. Muy bien, pues muchas gracias por haber contestado todas estas preguntas y espero que eso también sea muy positivo para todas aquellas personas que se plantean ser empresarios en el futuro. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de haber participado.